El Señor Jesucristo les bendiga poderosamente a todos mis hermanos. Les deseo las más ricas bendiciones del Dios Todopoderoso. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de este programa. Y vamos en esta noche a entrar de lleno a la enseñanza de la palabra del Señor. Me gusta aclarar esto otra vez, porque pues cada día se levantan en el mundo nuevos movimientos, iglesias, y bueno, algunas buenas, otras no tan buenas, pero yo sí quiero aclarar en esta noche algo, ¿no? El Señor Jesucristo, la Biblia nos presenta solamente dos grupos en el mundo, de todas las razas, de todas las naciones, de todo ser humano, toda criatura sobre la faz de la tierra. Dios no ve sino dos iglesias, dos pueblos, dos familias. Eso es todo lo que hay en el mundo. Aquí unos están divididos por rótulos, por nombres, por dirigentes, nosotros somos... No, la palabra del Señor enseña que solamente hay dos lados con respecto a Dios, derecha e izquierda, no hay más. Capítulo 25 de San Mateo, y el versículo 31, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos ángeles con él se va a sentar sobre su trono de juicio y va a poner a todas las naciones, a todas, chinos, negros, blancos, indios, bueno, lo que sea, todas las naciones, unos va a poner a su derecha y otros a su izquierda. Así que entonces todos esos nombres, iglesia tal, grupo tal, todo eso Dios lo ignora y todo eso Dios lo echa a la basura. Porque para Dios hay una sola cosa que tiene valor, hay una sola cosa que tiene valor para Dios. Y esa es su palabra. En estos días se hablaba con algunas personas, bueno, siempre hablo con personas, y entonces él hablaba acerca de la Biblia, desacreditando la Biblia. Entonces yo le decía a él estas palabras, le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a coger la Biblia y la vamos a ignorar por completo. La Biblia no existe Jesús, no existe un Dios. No existe la Biblia. Deme un manual, deme unos estatutos, deme unas leyes para poder dirigir la conducta del ser humano. Muéstreme un hombre más sabio, más inteligente y más poderoso que Jesús. Muéstreme en la historia de la humanidad un científico, un hombre, un teólogo, un filósofo. Muéstreme a alguien inteligente que sobrepase la fama y la autoridad que tiene Jesús sobre la humanidad. Porque las palabras de Jesús tienen un poder sobre todo ser humano, sea que crean en Él o sea que no crean en Él. Porque el que no quiere creer en Él lo tiene que negar. Y los que creemos en Él lo tenemos que confesar. Pero entonces quitemos a Jesús de ahí, quitemos a Jesús. Jesús es como la estrella, como el poste que sostiene a este mundo. Y entonces le pregunto al hombre aquel, quitemos a Jesús y muéstreme un pilar más poderoso que Jesús. Muéstreme una iglesia, muéstreme una religión. El hombre queda bloqueado y entonces se da cuenta que sin Jesús nosotros estaríamos navegando como naves en alta mar sin dirección. Vagaríamos llevados por las olas de una corriente para la otra, engañados por unos y engañados por los otros. Por eso las palabras de Jesús tienen tanto peso cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, oiga bien estas palabras, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que todas las religiones del mundo quedan en la basura. Todos los teólogos del mundo quedan en la basura. Todos los científicos del mundo y sus teorías quedan en la basura. Y Él en este momento sigue siendo el sol de justicia para el mundo entero. Usted verá si se deja iluminar por Él o si prefiere cerrar los ojos y decir que no es Él. Busque entonces, me gustan las palabras de Josué. Cuando Josué dice, hablándole al pueblo, le dice, bien, después de que Él les ha mostrado el poder de Dios y los ha guiado a conquistar la tierra prometida y les cumplió las promesas de Dios, entonces Josué, para despedirse del pueblo, les dice estas palabras, escojan hoy a quién le van a servir.
Escojan hoy su camino. Escojan hoy su ideología. Escojan hoy el partido por el cual ustedes van a seguir caminando. Pero yo y mi casa seguiremos al Señor Dios de los ejércitos. Entonces, las mismas palabras se las digo yo a todas las iglesias y las religiones. Usted verá a quién sigue, usted verá a quién sigue. Porque de lo que yo sé hasta ahorita, lo que yo busco realmente es una iglesia que crea esta Biblia y que ame esta Biblia. Pero de verdad, no hipócritamente, porque todas las iglesias hablan de la Biblia. Y sin embargo, cuando uno les dice, vamos a hablar de la Biblia, no, yo no quiero hablar de la Biblia. Precisamente hoy nomás estaba teniendo un diálogo con una persona que subió a Facebook una figura desacreditando la existencia de un solo Dios. Según lo que él explica ahí, él no cree en un solo Dios, él cree en la Santísima Trinidad. Y entonces se burla de los que creemos en un Dios, con una figura toda enredada ahí. Entonces yo mando un mensaje y yo digo estas palabras porque el cuadro es bastante insultante. El cuadro es bastante insultante para los que creemos en un solo Dios. Y entonces yo le mando un mensaje y le digo, verdaderamente la estupidez de una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene límites. Entonces él me respondió. Y entre otras cosas le escribo y le digo, hagamos una cosa. ¿Por qué no nos vemos y hablamos personalmente esto? Porque por estos medios es muy difícil de explicar, porque resulta de que como hay tantas teorías y tantos credos, ¿sí? Entonces no es fácil ni siquiera en una hora. Entonces yo le decía a él, por estos medios no podemos, necesitamos varias reuniones. Porque por decir algo, en mis entrevistas con personas de otras sectas, recuerdo que alguna vez hablé con los dirigentes de la secta de los Testigos de Jehová y duramos 4 semanas hablando, los viernes, solamente los días viernes, y duramos 4 semanas hablando. Al final del diálogo de las 4 semanas, los Testigos de Jehová me dicen, lo que usted predica es verdad. Si usted sigue haciendo lo que usted está haciendo y predicando lo que usted está predicando, usted se salva, me dicen ellos. O sea que me garantizan salvación por lo que yo les estoy predicando. Y entonces yo les digo a ellos, bien, gracias por la opinión y gracias, eso me halaga, eso me halaga, ¿sí? Porque bíblicamente no pudieron probar nada de lo que predican. Pero yo les quiero preguntar a ustedes una cosa, si ustedes ven que yo creyendo lo que creo y haciendo lo que estoy haciendo me salvo, y entonces ¿qué va a pasar con ustedes? Les digo yo. Y entonces cogieron sus libritos, sus Biblias, fue un placer hablar con usted, hasta luego. Y así es como terminan el diálogo los que no creen en la Biblia. Todos con los que he hablado terminan el diálogo así de esa manera. Y entonces yo le decía a este personaje lo mismo. Si hay una sola Biblia, si hay un solo Dios, si hay unos mandamientos que todos decimos que es la Biblia, entonces ¿por qué tantos grupos, tantas iglesias y por qué tantas peleas? Porque resulta que el verdadero Dios de las iglesias y de las religiones no es la Biblia. El Dios de las religiones y de las iglesias no es la Biblia, es el dinero. Es el dinero. Y cada iglesia, como se inventó su cuento, con su cuento sacan y explotan la fe de las personas, se llenan de dinero sus iglesias y denominaciones, y ese es el Dios de todas las iglesias. Ese es el Dios de todas las iglesias. Pero yo les pregunto a ustedes, yo sé que me están escuchando creyentes de iglesias y de religiones y de gente que estudia la Biblia. Les pregunto, ¿ese fue el Dios que nos presentó Jesús? ¿Sí? ¿El dinero? ¿Ese es el Dios que nos presenta la Biblia? ¿El dinero? Es el dinero el que nosotros tenemos que buscar y no importa el medio que utilicemos, el hecho es conseguir dinero. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No, ese es el Dios de la tierra. Porque la Biblia dice que el Dios de la tierra es el dinero, ¿sí? Pero el Dios del cielo es el Dios que presenta esta Biblia. Y ese Dios, en vez de quitarnos a nosotros, antes nos quiere dar.
Por eso es que el apóstol Pablo habla como habla en el capítulo 20 del libro de los Hechos, que a los pastores no les gusta para nada este capítulo y realmente a ninguna religión le gusta este capítulo, pero aquí está, aquí está. Leamos el capítulo 20 de los Hechos y vamos a ver las palabras de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo aquí, yo ya he hablado de este tema otras veces y pues tengo que hablar otra vez porque el ambiente en el que nos estamos moviendo está pesado. Entonces miremos lo que hace un verdadero siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo hace una reunión de pastores. Y pues yo he estado en muchas reuniones de pastores, pero en ninguna como esta. Ninguna como esta. Estos son párrafos de la Biblia que está prohibido predicar en todas las iglesias que yo conozco. Óigame bien. En todas las iglesias que yo conozco, esto está prohibido predicarlo. Pero está aquí en la Biblia. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo arrancamos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo escondemos? ¿Lo borramos? Porque no es solamente este capítulo, son muchos, son muchos. Y entonces el apóstol Pablo hace una reunión de pastores, capítulo 20 y el versículo 17. En este capítulo, el apóstol Pablo, usted lo va a leer todo, léalo hasta el 38. Yo no voy a leer por causa del tiempo y no quiero alargar tanto el programa, pero voy a hacer un resumen. Aquí el apóstol Pablo reúne a los pastores de la época, pastores de la iglesia del Señor, que en ese tiempo la iglesia no se llama ni pentecostal, ni católica, ni Bethesda, ni mormones, ni trinitarios. Es la iglesia de Cristo, sencillamente. Son los redimidos por la sangre del Señor y ellos se hacen llamar sencillamente testigos del Evangelio de Cristo. Y entonces Pablo envía a llamar a esos pastores, los reúne y note usted lo que él comienza a decir, verso 17, capítulo 20, versículo 17 del libro de los Hechos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ojo, que está hablando un verdadero ministro del Evangelio de Cristo. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que me fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora de aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Oiga, qué tremendo, ¿no? Un hombre que sabe que lo único que lo esperan son tribulaciones y prisiones. Él sabe que en ese camino en el que está, lo que le espera son tribulaciones, prisiones y hasta la muerte, pero él dice que él sigue esa carrera con gozo. ¿Cómo hace uno para estar gozoso sabiendo que lo esperan tribulaciones y persecuciones? ¿Qué es lo que hay dentro de este hombre? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Es decir, ustedes no van a volver a ver, esta es mi despedida. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que limpio estoy de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Ojo a este texto. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuánto del consejo de Dios? ¿Cuánto? ¿El 10%? ¿El 20%? Es que eso no lo puedo predicar, es que eso no lo puedo enseñar, es que eso no lo puedo decir. No, Pablo predicaba todo lo que Dios le mandó a predicar.
Él no dependía de nadie. A él no le daba miedo que lo echaran de la iglesia o que lo metieran a la cárcel o que lo amenazaran, como pasa con la mayoría de pastores de hoy, que les da miedo predicar la verdad sabiendo que están engañando al mundo, porque lo saben. Aquí lo hemos probado. En este programa lo hemos probado y lo seguiremos probando. El apóstol Pablo dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Se da cuenta que habla con pastores, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ya Pablo sabía lo que le iba a pasar al mundo después de que él partiera de la faz de la tierra. ¿Qué se iban a levantar? Lobos rapaces. Y vamos a mirar cuáles son esos lobos rapaces. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosas perversas son cosas que la Biblia no enseña. Son cosas, porque la Biblia no enseña cosas perversas, porque si no todos nosotros seríamos perversos y yo tendría que predicar aquí perversidades, porque si esa fuera la Biblia, a mí me toca hablar perversidades. Pero hay quienes sí se levantan y hablan cosas perversas, es decir, que se van contra lo que está en la Biblia para arrastrar tras sí a los discípulos, y no ha de faltar el ignorante que les come cuento. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y aquí viene lo bueno del tema, verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Oiga, yo les pregunto a ustedes, ¿será que necesitamos pastores como estos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hombres como Pablo? ¿Dónde están esos hombres que tienen la naturaleza de Jesús? ¿Dónde están esos hombres que tienen el Espíritu Santo? Que no predican por plata, que no están pendientes de cuánto les van a dar o no les van a dar para poder ir a una campaña a evangelizar. Sí, que no están pendientes si al que van a visitar tiene plata o no tiene plata. Porque hoy en día los pastores no visitan sino a los que tienen más plata en la iglesia. ¿O me van a decir que no? Sigamos leyendo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo era un hombre trabajador. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Les pregunto, ¿dónde está esta iglesia? Díganme, ¿dónde está esta iglesia? Ah, todos ustedes son testigos. No, no existe. No, sí existe. Sí existe. Yo lo invito a usted para que sea parte de esta iglesia. Yo lo invito a usted para que sea parte de este ministerio. Somos muy poquitos, de verdad. Somos muy poquitos, pero lo invito. Dios le bendiga por su atención. Más adelante estaremos aclarando más acerca de este tema.